Hola, hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos en el primer capítulo de esta serie titulada Se Busca Rector. En esta ocasión nos recibe en el Instituto General de Evaluación Educativa el doctor Emanuel Ordorica Sacristán. Emanuel, muchas gracias por Gracias a la ustedes. entrevista. Buenas tardes. Muy bien, pues comencemos con las preguntas. Primero que nada, Emanuel, ¿por qué quieres ser rector? Bueno, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México es una institución sensacional de la sociedad mexicana. Es una obra monumental, es un proyecto cultural que se ha construido durante décadas con un enorme esfuerzo. Y hoy atraviesa por una situación de combinar esta condición de mucha capacidad para formar estudiantes, para generar conocimientos, para hacer difusión cultural, con lastres y problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y que es necesario cambiar. En este momento creo que vale la pena participar en este proceso de cambio de rector para dejar asentada una agenda de cambio profundo en la universidad, para impulsar una reorganización, una toma por parte de las comunidades de su propia universidad, una recuperación de la vida colectiva universitaria y un proyecto de cambio que adecue a la universidad a las circunstancias que vive el país y la sociedad en su conjunto. Muy bien. En conjunto con esta pregunta va otra que es muy similar, y es que allá afuera se dice mucho, se dice, pues más bien la pregunta sería, ¿quién es Imanol Ordorica? ¿Quién es el dirigente del movimiento estudiantil? ¿Es el director general de evaluación institucional? ¿Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas? ¿Doctor en Economía? ¿Quién es Imanol Ordorica? Pues todo eso que señalaste, Adrián. O sea, yo tengo una trayectoria de mucho tiempo en la UNAM, primero como estudiante, como activista estudiantil, en la lucha por defender la educación superior pública, la gratuidad que hoy es ya constitucional, también a raíz de las preocupaciones que se generaron como colectivo y como persona como consecuencia del movimiento estudiantil, me preparé para hacer estudios de sociología política de la educación, en particular de la educación superior. He estudiado la Universidad Nacional en el contexto de la educación superior en todo el mundo y de México, y esto me ha llevado a tener una claridad muy grande de problemas universitarios, entender muy bien a la UNAM, entender muy bien la relación de la universidad con el país, con otras instituciones de educación superior. Entonces yo te diría que hoy encarno la suma de experiencias que vienen desde el movimiento estudiantil, la participación política dentro y fuera de la universidad, una formación académica muy sólida en el proceso de licenciatura, maestría y doctorado, y después 30 y tantos años de estudio de sociología sobre la universidad. Todo eso al mismo tiempo es lo que me constituye y lo que me da un proyecto y una línea a seguir hacia adelante. Eres físico, Imanol, de Sí, licenciatura. así es. ¿Por qué ese cambio de pronto hacia la cuestión social, la cuestión humanista? Bueno, siempre tuve ahí una duda de qué carrera quería estudiar, si orientado más a ciencias sociales. Tuvo un peso muy grande en mí el hecho de que en el movimiento estudiantil de 68 la Facultad de Ciencias era un espacio fundamental, la conducción histórica del movimiento estudiantil. Eso de alguna manera al final me hizo decidirme por estudiar física. Entré a la Facultad de Ciencias y a la militancia política en distintas organizaciones, y ahí se dio el movimiento del 86-87 del Consejo Estudiantil Universitario. En ese momento ya tenía bastante claro que me interesaba más estudiar los temas sociales y los problemas de la educación superior y entender mejor a la universidad. Desde entonces luchando para producir cambios significativos dentro de la institución y dentro del país, ¿no? Y por eso me cambié de área de conocimiento y fui a Estados Unidos a realizar maestrías
2 maestrías y un doctorado en el área de educación. Una vida dedicada a la universidad, Imanol Ordorica. ¿Cuál dirías tú que es tu experiencia más significativa en toda la trayectoria que llevas en la Universidad Nacional Autónoma de México? Es muy difícil reducirla a una sola, ¿no? Yo creo que el movimiento del 87, sobre todo el momento del 87, el diálogo público y la huelga estudiantil, las grandes movilizaciones al Zócalo de la Ciudad de México, más tarde la oportunidad de hacer el doctorado en Ciencias Sociales y Educación, y después ha sido uno tras otro momentos de impulso de cambio, de publicaciones que eran importantes, la publicación del libro La disputa por el campus, que de alguna manera sintetiza esa fusión de la experiencia adquirida en el movimiento estudiantil con la capacidad analítica que me daba la formación en ciencias sociales, ¿no? Entonces, esos son los momentos más notables, y yo creo que el de ahora, el que se abre en este momento de participar totalmente a contrapelo, fuera de las reglas establecidas, más tradicionales, participar en este proceso de cambio de rector, generando participación abajo, hablando con estudiantes, con profesores, escuela por escuela, yendo a los institutos, intercambiando puntos de vista y construyendo un proyecto común para la Universidad Nacional. ¿La universidad es lo que solía ser? No, nunca es lo que solía ser, ¿no? La universidad cambia todo el tiempo, con todo lo social cambia, está permanentemente, es un proceso dinámico, afortunadamente, que no se mueve respecto a leyes inobjetables o predeterminadas, se mueve a partir de la acción de seres humanos. La universidad tiene elementos de continuidad, por ejemplo, el hecho de que sectores conservadores de centro derecha o de derecha han mantenido el control y el gobierno de la UNAM y de varias de sus entidades académicas, en cambio movimientos estudiantiles y magisteriales pues han ido cambiando las condiciones de la universidad. Entonces hoy tenemos una universidad que es diferente a la de hace 30 años, cuando fue el movimiento estudiantil del CEU, pero que también conserva algunos rasgos de aquella época, el carácter autoritario y cerrado de sus formas de gobierno, y sin embargo hay avances como los logrados por las mujeres en lucha desde 2019 para acá, o los que los propios movimientos estudiantiles conseguimos, la gratuidad que de ser una lucha universitaria ha quedado ya como un derecho establecido en el artículo 3 de la Constitución. Entonces, creo que se equivocan quienes dicen que en los últimos años o décadas la universidad se ha corrido a la derecha. Es una visión simplista de la universidad, no logra captar toda la complejidad de la institución, y el hecho de que se mueven diferente los estamentos directivos de la UNAM, que siempre han sido de derecha, no es que ahora sean de derecha, siempre han sido de derecha, y los sectores magisteriales y estudiantiles que en general han jugado siempre un papel de participación en las luchas democráticas y de contribuciones al cambio social y político en el país. Muy bien. Pasemos a tu proyecto de trabajo, Imanol, si te parece, Okay. Pero antes aprovecho para recordarle a toda la gente que nos está viendo los proyectos de universidad de los 15 aspirantes, me parece que son 15 los que se registraron. 17. 17. Sí. Muy bien. De los 17 aspirantes a la rectoría de este periodo 2023-2027, los pueden encontrar junto con las semblanzas de cada uno de ellos en la página de la Junta de Gobierno de la UNAM. Muy bien. Pasemos a tu proyecto, Imanol. ¿Cuál es tu proyecto de universidad? El proyecto es un proyecto de cambiar la UNAM como está en la actualidad. Cambiar, en primer lugar, ese abandono y marginalización que se ha hecho de los estudiantes, las condiciones en las que desarrollan sus estudios, tanto materiales como académicas, la falta de atención y el desplazamiento de la docencia como una actividad que parece de segundo orden. En segundo lugar está la idea precisamente de atacar los desequilibrios que existen en la institución
en donde se ha priorizado la investigación por encima de todo. Esto ha generado pues una desigualdad muy grande entre esta universidad que está en la zona de investigación en Ciudad Universitaria y, por ejemplo, los colegios de ciencias y humanidades. Es notoria las enormes diferencias que se encuentran, pero también hay desequilibrios entre investigación y docencia, desequilibrios entre Ciudad Universitaria y las FES, desequilibrios entre las disciplinas. Se supone que son más importantes las ciencias naturales y exactas que las ciencias sociales. En fin, me parece que hay una serie de puntos que atender ahí. El tercer gran tema es el tema del género, la desigualdad y la violencia. Hay que atacar las dos partes. La desigualdad, que hace que las académicas tengan nombramientos en general más bajos que los académicos, hombres, y que haya, por ejemplo, en el examen de selección, sesgos muy fuertes en favor de los hombres para entrar a la universidad. En terreno de la violencia hay dos perspectivas. Una, cómo actuar y erradicar la violencia a través de sanciones y a través de normas, y en ese sentido creo que hay que establecer un organismo autónomo dentro de la UNAM, es decir, que no dependa del rector o de la rectora en turno, capaz de atender los casos de violencia. Hay que establecer nuevas normas como el 3 de 3 que hoy opera a nivel nacional. No se puede contratar a nadie que tenga antecedentes de violencia de género. Hay que establecer una norma que existe en casi todas las universidades del mundo, que dice que no son aceptables las relaciones románticas o sexuales entre personal académico y estudiantes. Es una causal de rescisión de contrato, ¿no? Y dar todos los pasos necesarios para cambiar la cultura a través de cursos obligatorios, de formación transversal en la universidad, en fin, tomar con mucha más voluntad política el tema de erradicar la violencia y de castigar a quienes cometan actos de violencia contra mujeres y otras identidades en la Universidad Nacional. En cuarto término está un tema que es crucial en el momento actual del país, que es el tema del carácter nacional, público, autónomo de la UNAM, ¿no? La defensa de la autonomía no puede ser una campaña histérica como la que han hecho en los últimos meses algunos sectores conservadores de la UNAM. La defensa de la autonomía se hace ejerciendo ese derecho autónomo a gobernarnos, a decidir los temas que enseñamos y que investigamos, ejerciendo también la responsabilidad nacional de ser universidad nacional, de atender los temas de la nación y temas de la sociedad, el compromiso intenso entre universidad y sociedad. Eso me parece que es fundamental. Luego tenemos desigualdades muy profundas dentro de la universidad. El caso más marcado es entre el personal de asignatura, que vive en condiciones precarias, con ingresos limitados, con incertidumbre laboral cada 6 meses, en donde hay una enorme discrecionalidad en la adjudicación de cursos cada semestre. No se sabe si van a ser contratadas o no. Depende de las direcciones de cada plantel, de cada entidad académica. Y eso comparado con un sector de funcionarios que gana mucho dinero y que tiene estabilidad laboral, por lo menos casi cuatrianual, y que consume una enorme cantidad de recursos de la UNAM. Los dos últimos temas son cruciales. Es el tema de las formas de gobierno. Tenemos formas de gobierno obsoletas, poco participativas, no hay una representatividad adecuada, no sirven para canalizar y resolver los problemas de las comunidades. Los consejos técnicos, los órganos colegiados están controlados por la autoridad unipersonal, directoras y directores de cada una de las entidades, y es necesario cambiar eso y cambiar también las formas de designación de autoridades, que son, al final de cuentas, un proceso en el cual un órgano de 15 personas tiene el derecho a decidir por encima de 450,000 universitarios de una manera cerrada y sin ninguna rendición de cuentas. El último es el problema de la seguridad. Es un problema de todo el país, con cientos de miles de desaparecidos, muertes, violencia, ataques, pero tenemos que atacar eso
en colaboración con el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, pero también hacer una contraparte universitaria que plantee el derecho a la seguridad dentro de los campus de la universidad, como el derecho a la no violencia, a la seguridad individual y personal, a la seguridad de los bienes de cada persona, los bienes de la universidad, la seguridad alimentaria atendida con buenos comedores baratos, accesibles, sanos, la seguridad medioambiental en donde se mantengan los ambientes universitarios en buenas condiciones, sin excesiva contaminación, todo lo que se pueda en un contexto en el cual hay un deterioro de la paz, de la impartición de justicia y de la condición medioambiental en el resto del país y de la sociedad a nivel mundial, ¿no? Estos resumen los temas del programa y creo que la pregunta de esta entrevista es, o el tema que guía es, ¿se busca un rector? Si no me Se busca equivoco. rector. Se busca rector y yo me pregunto y les pregunto, ustedes jóvenes, estudiantes universitarios y universitarias, ¿no? Si en realidad de verdad están buscando, cuando hay 17 personas que plantean mantener, 16 personas que plantean mantener las cosas exactamente como están, o cuando hay una propuesta de cambiar radicalmente a la universidad a fondo, atendiendo sus problemas con mucha seriedad y con mucha fuerza. Pues de que buscamos, buscamos. Creo que la claridad pues no se ha dado. Más bien el grueso de la comunidad estudiantil no está enterada de quiénes son las propuestas, quiénes son estos prospectos, de alguna manera, digamos, a la rectoría de la universidad. Y es precisamente que a partir de ello realizamos este esfuerzo. Déjame detenerme en esta parte. Mencionas tú 6 puntos, que si me dejas enumerarlos. El número 1, centralidad estudiantil. Sí. El 2, equilibrio entre funciones sustantivas, niveles educativos y campos universitarios. 3, igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres y otras identidades. Erradicación de desigualdades internas, ese es el 4. Autonomía, presencia nacional y compromiso social de la universidad. El número 6, representación efectiva, participación amplia y transparencia en el gobierno universitario y derecho a la seguridad. Tú divides el trabajo de este proyecto en 7 puntos, que si quieres ahorita discutiremos más tarde. Al principio del proyecto de Imanol vemos una muy somera interpretación de la realidad, tanto del país como de la universidad. Y déjame detenerme, Imanol, en la parte del balance, en la segunda hoja en concreto, ¿no? Son 6 páginas las que tiene este proyecto. El resumen del proyecto. El resumen del proyecto, sí. Primero, antes me acabas de dar una muy buena idea. ¿Por qué 6 páginas, Imanol? No, yo traté de hacer un documento lo más breve posible, eh, esperando que la Junta de Gobierno lea el documento grande de 70 y tantas páginas, pero pensando que si se restringen a lo mejor en una primera fase a una lectura nada más del documento corto, hubiera suficientes elementos ahí para dejar sentado que uno, que hay una voluntad de cambio; dos, cómo ubico a la universidad en el contexto nacional y global; tres, cómo se construiría ese proyecto de cambio; cuatro, en qué dirección queremos ir con la universidad; cinco, las propuestas, los ejes que acabas de mencionar tú; y luego de nuevo concluir insistiendo en el tema de que el cambio no arranca desde cero, de que el cambio tiene que construirse sobre las bases sólidas que hoy tiene la UNAM, pero tiene que construirse a partir de la participación de las comunidades universitarias de manera colectiva y no con un dedazo o con decisiones unilaterales en el máximo nivel de responsabilidad de la UNAM. Justo a esta parte quiero llegar al quién. Y déjame de nuevo volver a la pregunta que hacíamos al inicio. En este balance que realizas de la universidad afirmas que al pasar de los años la UNAM ha crecido en niveles de rendimiento, rigor y calidad, lo que naturalmente implica también pues, el crecimiento de problemáticas al interior de la universidad. Así es. La UNAM ha crecido, pero no ha cambiado sustancialmente.
Se comenta aquí de nuevo, dado que las últimas grandes reformas, que en sentido estricto y prescriptivo de la palabra reforma, que significa mejora, ocurrieron hace 40 años. La pregunta en concreto es, ¿cómo es que la UNAM ha crecido sin cambiar? ¿Quién la ha hecho crecer? ¿Los médicos, como mencionaba hace unas semanas el rector Enrique Graue, en entrevista con Joaquín López Dóriga? ¿Qué respondes, Manuel? Bueno, yo creo que la universidad sí ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado a veces sin decisiones explícitas de nadie, porque cambia la dinámica del conocimiento, porque se inscriben, porque cada vez demandan acceso a la universidad más estudiantes, porque la universidad se ve obligada a incrementar la matrícula, aunque sea en números relativamente pequeños cada año, que sumados después de 20 años dan una cifra importante. Ha cambiado porque el mundo en general se ha vuelto más complejo. Lo que quiero yo señalar ahí es que la última vez que se pensó la universidad y se pensó en una idea de redirigir a la institución y de reorganizar a la institución con ese propósito, fue primero don Pablo González Casanova en los años 70 y luego desde una perspectiva muy contrapuesta a la de don Pablo, Guillermo Soberón en principios de los años 80, ¿no? Y entonces, que desde entonces lo que hemos vivido no es que no haya habido iniciativas de modificaciones y ajustes menores, algunos de ellos bastante relevantes. Sin embargo, siempre los distintos rectores les llaman a eso reformas universitarias y no son tales, ¿no? Y creo que este es el momento para detenernos un momento en el camino y pensar, ok, tenemos esta universidad magnífica, ¿qué queremos, hacia dónde queremos que vaya? No quiere decir que tú puedes mover a la universidad en cualquier dirección que se te pegue la gana. Tienes una institución muy sólida, muy grande, muy compleja, y tienes una serie de horizontes visibles y posibles alrededor. Y yo creo, por ejemplo, que tenemos un mundo con profundas desigualdades, tenemos un mundo que nos está planteando retos ambientales, que nos plantea, por ejemplo, en México el reto de la violencia, la impunidad, la debilidad del Poder Judicial, que nos plantea el reto de la enorme desigualdad socioeconómica que sigue persistiendo en el país, que nos abre debates como la reforma electoral o la discusión sobre los libros de texto, en los cuales la universidad tiene que ser una institución capaz de intervenir no al final, no reaccionando a algo que ya ha ocurrido, sino de intervenir como corresponde a una institución con la responsabilidad de ser la Universidad Nacional, desde un principio, por ejemplo, diciendo muy bien, va a haber nuevos libros de texto, aquí hay un conjunto de especialistas en educación que vamos a trabajar en esta dirección, que podemos hacer propuestas, que podemos plantear iniciativas, no tiene por qué haber una línea única, puede haber perspectivas distintas, abrir el debate e incidir en las políticas públicas. Lo que ha habido es un distanciamiento ya desde hace muchos años, ¿eh? No es de cuando la política era neoliberal y ahora que sigue siendo neoliberal, porque digo, eso es lo que estamos viviendo, esa es la verdad. Pero es un tema que la universidad se ha encerrado en sí misma en muchos aspectos y es necesario reabrir, reorientar, redirigir. Ese es el sentido de la propuesta que tú mencionaste. Muy bien. El eje número 1, centralidad estudiantil. Me detengo en el inciso B. Sí. Ahí comentas ampliar los servicios y apoyos estudiantiles, becas, transporte, comedores, vivienda y bolsa de trabajo. Crear una secretaría de atención a estudiantes. Bueno, si se prevé que el estudiante, como lo propone, sea el centro no solo de la vida, sino de los esfuerzos institucionales de la universidad, ¿por qué crear una secretaría de atención específica a los estudiantes? No, más bien se debería procurar que todas las instancias u órganos de la universidad estén al servicio de los estudiantes. ¿Por qué concentrar la atención a los estudiantes en una sola secretaría? Porque tal como está en la actualidad, todo mundo puede ser responsable y nadie hacerse verdaderamente responsable. Están tan dispersos los temas y los proyectos y los programas que se pierden en el escenario general. Yo creo que tiene que haber una instancia de Secretaría de Atención o Secretaría de Asuntos Estudiantiles que tenga la capacidad de desarrollar diagnósticos, de establecer diálogos,
de identificar problemas, ¿no? Que tenga eso como responsabilidad universitaria permanente y que sea capaz, por ejemplo, de establecer de manera fija una serie de servicios que hoy o no existen o existen solamente de manera parcial para atender grandes temas estudiantiles. El transporte es uno de ellos, un transporte seguro, establecer las mejores rutas desde cada una de las escuelas o facultades a los nodos de comunicación en que sea adecuado hacerlo, cuáles son los mejores horarios. Hoy se hace eso sin preguntarle a estudiantes cuáles son los mejores horarios, cuáles son las mejores rutas, qué lugares son a los que necesitan ir. Tenemos que establecer un sistema de comedores mucho mejor. ¿Por qué en otras universidades puede haber una comida corrida de 15 pesos bastante sana y higiénica como en la UAM y en la UNAM esto no exista? O sea, no hay ninguna condición que nos prevenga para hacerlo, solamente hay que hacer que alguien se ocupe de investigar y de generar esas condiciones y no dejarlo disperso a que cada persona en una facultad o en un colegio de ciencias y humanidades contrate a alguien que le es cercano para que administre los comedores de la universidad sin criterios y sin especificaciones. Yo creo que, por ejemplo, la UNAM puede dar un servicio enorme a estudiantes que vienen de otras entidades del país, ¿no? Entidades federativas, que acumulando información sobre lugares de vivienda accesible, en buenas condiciones, organizando grupos para que puedan contratar colectivamente estos lugares, funcionando como aval, dando pasos para ayudar al estudiantado a hacer cosas. Administrar las becas universitarias que son están desorganizadas, hay muchos distintos sistemas de becas con montos diferentes, con objetivos diferentes, son insuficientes en general, la cobertura ha crecido mucho y sin embargo no hay suficiente apoyo, no es suficiente. Y luego están toda una serie de apoyos de materiales didácticos, de orientación vocacional, de servicio social, que también vale la pena que estén agrupados y que se pueda coordinar muy bien. Esto no quiere decir, por ejemplo, que la Secretaría General de la Universidad no vaya a tener como tema central el asunto de la formación de estudiantes y atenderlo a que haya una discusión sobre las reformas pedagógicas necesarias para reactivar el tema de la enseñanza-aprendizaje, que hoy está bastante erosionado por condiciones que incluso nos cuesta trabajo entender, pero que hacen que la dinámica en los grupos académicos sea pues de dificultad para motivar a estudiantes o poniéndolo desde el otro lado, de dificultad de los estudiantes para encontrar en sus profesores las motivaciones necesarias para involucrarse más plenamente en el proceso de formación en el que se han inscrito y al que están atendiendo, ¿no? Entonces estos son algunos de los temas y hay una Dirección General de Asuntos del Personal Académico y que se ocupa de montones de cosas del personal académico, pero no hay nadie que se ocupe con responsabilidad del asunto de estudiantes. Y yo creo que no debe ser una dirección general, sino una secretaría para darle el mayor estatus posible dentro de la universidad. Que alguien se ocupe, una secretaría, mencionas. Un conjunto de personas en una secretaría, sí, exactamente. Muy bien. Voy a pasar a otro punto. Okay. Me voy hasta el punto número 5, autonomía, presencia nacional y compromiso social de la universidad. Y la pregunta tiene que ver con lo que mencionamos hace rato, sobre el papel de la universidad. Ahí mencionas la universidad, hacer de la universidad un espacio libre, plural, para la discusión de los grandes temas nacionales, a partir del conocimiento y la reflexión académica. Espacio libre y plural. ¿Neutral, Imanol? No, libre y plural no quiere decir neutral. No, neutralidad es referente a alguien en otro lugar, ¿no? Yo creo que cuando se dice plural, sabemos que hay corrientes ideológicas distintas, que hay orientaciones políticas diferentes, que nos hacen percibir la realidad de una manera totalmente diferenciada y que eso puede llevar a construcción tanto de conocimiento como de alternativas desde esas perspectivas diferenciadas, ¿no?
No se puede ser neutral frente a la sociedad mexicana. La universidad es una institución creada por la sociedad mexicana y sostenida por la sociedad mexicana. Ahora, la autonomía lo que nos debe de dar es eso, independencia y libertad de cara a cualquier gobierno del signo que sea. Yo digo que la universidad tiene que ser siempre un espacio crítico, le moleste a quien le moleste, quien esté al frente de gobierno. Es muy interesante cómo en general las personas que ocupan el Ejecutivo Federal siempre están incómodos con la universidad y eso me parece que es sano, ¿no? Debemos de ser suficientemente críticos para mantener incómoda, para mantener en cuestión las cosas que sea necesario criticar, ¿no? Ese es un principio de una sociedad democrática y es el papel de una universidad como la nuestra en una sociedad democrática, ¿no? Y eso no es una cosa arbitraria, es lo que nosotros construyamos a partir de nuestro conocimiento, el que transmitimos al estudiantado, el que construimos a partir de la investigación, en fin. Esa es la función de la universidad. Déjame preguntar de otra forma. ¿Ok? ¿A quién debería responder la actividad y el trabajo universitario? ¿A quién le responde la universidad? Bueno, le responde a distintas referentes. Por ejemplo, sobre el desarrollo del conocimiento, a las personas expertas en cada uno de los campos y disciplinas, ¿no? No, la concordancia con las leyes de la física no puede decirse que responden al interés de tal o cual grupo en la sociedad. Pero en términos generales, la universidad responde a la sociedad mexicana y sus necesidades, ¿sí? Se puede plantear en el terreno político, responde al Estado mexicano como tal, ¿sí? Y no es lo mismo Estado que gobierno. No es. La universidad es una institución de Estado a la que se le ha dado la responsabilidad y el derecho de ocuparse de los temas del conocimiento. Tenemos la obligación de no dejar de lado los problemas y retos que tiene la sociedad en su desarrollo, en su democratización, en la justicia social. Eso no podemos hacer caso omiso de eso y tenemos que tomar todos los caminos posibles con rigor académico, con seriedad, con ética y honestidad intelectual para abordar esos temas y problemas que algunos son muy evidentes y abiertos, problemas de la salud, problemas del transporte en México, problemas de la violencia y la impartición de justicia, y otros no lo son tanto, en disciplinas que parecieran no tener contacto a veces inmediato con la realidad exterior, como puede ser la bioquímica o la biología molecular, y que en momentos como la pandemia de repente se muestra la enorme importancia que tiene que estos campos estén bien desarrollados, ¿no? Entonces, a ellos, a esto se debe la universidad, a estos referentes externos e internos. Al Estado, una universidad de Estado. Bueno, hace rato traía a colación la entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga al rector, al todavía rector, Enrique Graue. Ahí el rector mencionó que en su gestión aumentó la matrícula de 344,000 a 380,000, es decir, 36,000 estudiantes más que al inicio de su periodo. El gran pendiente, lamentó el rector, el gran pendiente fue el campeonato de los Pumas. ¿Qué dice de esto y de la gestión de Graue y Manolo Rodríguez? O sea, yo creo que el peor enemigo de la universidad es el autoelogio y el convencimiento de que todo está bien, de que todo lo que se ha hecho bien y que no existen problemas, ¿no? Tenemos muchas cosas que no se han resuelto. El tema de la violencia de género quedó apuntado un avance, pero es evidente que no ha sido erradicado. El tema de la desigualdad del personal de asignatura se dijo que se iba a atender y no se atendió. La presencia de la universidad en los grandes debates nacionales disminuyó radicalmente en este periodo. Yo creo que no podemos ser autocomplacientes.
¿no? La universidad, si estamos reclamando el derecho a ser críticos respecto a otras instituciones del Estado, ¿no? ¿Cómo no vamos a ser críticos con la universidad misma? La universidad tiene que ser crítica de sí misma, decir cuáles son sus problemas, sus limitaciones y reconocer sus avances también. Pero asumir en este momento una actitud festiva de que todo ha sido maravilloso en un periodo en el que hemos vivido problemas tan difíciles. Nada más recordemos de 2018 a la fecha, la violencia contra estudiantes en los SHs y el ataque porril en Ciudad Universitaria, las denuncias de violencia de género por las estudiantes de un montón de facultades y escuelas, los temas de desigualdad de género que destaparon y que pusieron en evidencia, el problema de la desigualdad y las condiciones precarias del personal de asignatura, las limitaciones de las formas de gobierno que han hecho que de 2018 a la fecha casi no haya pasado un mes sin que haya por lo menos una escuela en huelga. Ahora está en paro la preparatoria número 4, ¿no? Entonces hay muchos problemas como para ponerse a hacer una gira artística de 10 días, señalando que todo lo que se ha hecho en este periodo ha sido maravilloso y que no quedan casi problemas por resolver. Entonces, me parece que eso es algo que hace daño a la universidad. Muy bien. Detengámonos en un punto que mencionabas hace rato, la violencia de género, dada la importancia, me gustaría que lo desarrollaras más, en concreto, pues hablando de la propuesta de proyecto de universidad, ¿cómo tú tratarías la problemática de la violencia de género y la participación de las mujeres en la universidad? Bueno, primero voy a tratar el tema de la igualdad. La tenemos ubicada en dos segmentos. La igualdad para las académicas en el desarrollo de sus trayectorias. Lo que tenemos que conseguir es establecer órganos evaluadores paritarios, las comisiones dictaminadoras tienen que incluir el mismo número de hombres que de mujeres, tienen que cambiarse los criterios para que la perspectiva de género entre en los procesos de evaluación de las carreras académicas, porque hay condiciones totalmente diferenciadas. En el terreno estudiantil, en primer lugar hay que avanzar en cuestionar o revisar y resarcir los problemas que tiene un método de selección de estudiantes en donde hay una apuesta a un examen de selección que presenta, entre otras cosas, un sesgo de género muy marcado y los datos lo demuestran con mucha claridad. Entonces, hay que cambiar las formas de selección de estudiantes. No podemos aceptar a todas las personas que solicitan entrar a la UNAM porque no tenemos lugar, ¿no? Hay que dejar claro que los problemas se deben fundamentalmente a eso, ¿no? No a la incapacidad de las y los jóvenes para ingresar a la universidad. Y tenemos que ayudar a construir una cultura en el aula que sea mucho más favorable. Las mujeres viven problemas que nosotros los hombres a veces ni siquiera nos damos cuenta que existen. Los comentarios de profesores diciendo, bueno, tú como eres mujer a lo mejor no vas a entender bien esto, o ustedes compañeros sí me van a entender a mí. Estas formas sutiles de discriminación permanente que se viven en las aulas universitarias y que van desde ese tipo de expresiones no necesariamente malintencionadas a los actos de violencia de género, de discriminación abierta y al hostigamiento y el acoso. La violencia de género hay que atacarla desde diferentes ángulos. Ya decía yo, dos propuestas al respecto en el terreno normativo, ¿no? Por lo menos incorporar esas dos normas a la legislación universitaria, la de evitar la contratación de cualquier persona con antecedentes de violencia, acoso o hostigamiento, la de prohibir estrictamente y establecer como causal de rescisión laboral el establecimiento de relaciones románticas o sexuales entre personal académico y estudiantes. Pero también hace falta aplicar incluso algunas de los lineamientos y políticas que la UNAM tiene aprobados, pero que parece que están guardados ahí en un cajón, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que los cambios que se produjeron
hace algunos años cuando, en respuesta al movimiento de las mujeres de filosofía y de otras escuelas y facultades, de meter la unidad de atención a la violencia de género a la Defensoría de los Derechos Universitarios, ha resultado negativa, porque se ha perdido la especificidad y no se cuenta con un órgano realmente capaz para atender este tema. Luego, tenemos también que contribuir de manera muy fuerte con protocolos distintos a la posibilidad de sancionar de manera efectiva los actos de violencia y acoso. Esto se tiene que hacer quitando de las manos de directoras y directores de las entidades la decisión final, porque ahí es donde se expresa el pacto patriarcal, la componenda, el encubrimiento, en donde se sanciona de manera limitadísima a quienes han cometido actos verdaderamente aberrantes, ¿no? Tenemos que dar trámite a las demandas de las jóvenes estudiantes y las denuncias que se hacen por diferentes mecanismos, ¿no? Y tenemos que contribuir a la creación de una cultura mucho más amplia de intolerancia absoluta de parte de la comunidad universitaria a cualquier comportamiento discriminatorio o ofensivo en contra de mujeres y otras identidades. ¿A qué me refiero? Que no haga falta que tenga que ser la persona ofendida, habitualmente la mujer ofendida en un aula o en un espacio universitario, que tenga que ir a ponerle, parar y criticar la actuación de un profesor o de una autoridad, sino que todas las personas que estemos ahí presentes respondamos de una manera muy decidida. Y yo creo que se requiere de una gran convicción y de una decisión política muy fuerte de encabezar la rectoría y estar en toda la disposición para detener estas acciones que lesionan a nuestras compañeras en muchos espacios. Estos son, digamos, de manera muy general los temas al respecto. Burocracia de altos sueldos. Así es. ¿Existe? Existe. ¿Qué es la burocracia de altos Bueno, en la universidad hay 5.980 y tantos, redondémoslo a 6.000 funcionarias y funcionarios. Por supuesto que esto incluye rangos de ingresos muy diferentes, que van desde los 11,000 pesos, 11,000 y cacho, hasta los 180 y tantos mil que, según la página de transparencia, recibe el rector de la UNAM. Pero por lo menos podemos hablar de entre 200 y 250 integrantes del funcionariado universitario con salarios de más de 100,000 pesos mensuales. Algunas de esas personas reciben una compensación importante por encima de su salario como personal académico de tiempo completo. Otras tienen la remuneración completa, pero no tienen plaza de personal académico. Ese funcionariado consume 2.700 millones de pesos de un presupuesto que en 2022 era de 50,000 millones de pesos, ¿no? En contraste con eso, 20,000 profesoras y profesores de asignatura reciben una masa salarial de 1.660 millones de pesos. O sea, 1.000 millones de pesos de diferencia en favor de 6,000 funcionarios contra 20,000 profesoras y profesores de asignatura. Yo digo que las prioridades de la universidad están mal y que hay que hacer un ajuste. Hay que ver si es necesario un cuerpo de funcionarias y funcionarios tan grande. Hay que ver cuáles son las áreas en las que se puede racionalizar. Yo sí creo que una persona que tiene la responsabilidad de ser directora de una facultad como Iztacala con 17,000 estudiantes o rector de la universidad debe tener una compensación, pero tenemos que ver el tamaño de esa compensación en comparación con otros sectores de la universidad. Me parece que se pueden hacer reducciones importantes, que tenemos que voltear la proporción
del peso salarial de un sector frente al otro, ¿no? Entonces, me parece que también hay un fenómeno que tienen las burocracias en todos los espacios, y es que siempre hay una lógica de crecimiento. La burocracia se expande y se expande y se expande con más personas, con más recursos, con más edificios, tenemos que verdaderamente analizar si es necesario un funcionariado tan grande para nuestra universidad. A lo mejor sí, y entonces, pero tengamos un acto de revisión transparente frente a la comunidad de lo que esto representa, y veamos qué es lo que es necesario hacer para reducir los gastos administrativos de manera significativa, no solo con un ajuste a los complementos de pagos para los funcionarios de alto nivel, sino también eliminando gastos como los teléfonos celulares, los automóviles, los choferes, el pago de gasolina e incluso gastos de representación para comidas o viajes o cosas de este estilo. Para terminar y pasar a la siguiente etapa de esta entrevista, quisiera preguntarte, ¿a quién le habla Imanol Ordorica con este proyecto de universidad? En medios como Excelsior, Milenio, El Universal, El Heraldo de México y un largo etcétera, te muestras de manera muy razonable crítico de la Junta de Gobierno, si bien no a los integrantes y del órgano y de sus funciones. ¿Cómo pretende Imanol Ordorica convertirse en rector si el principal objeto de su crítica, en este caso la Junta de Gobierno, es el principal y único encargado de designar al rector? Bueno, lo hemos dicho muy claramente. Este no es el procedimiento que consideramos idóneo, tiene muchas limitaciones, no son las mejores condiciones para presentar una candidatura que está orientada al cambio universitario, a un cambio profundo y decisivo de la universidad, pero estas son las reglas del juego en este momento y con esas vamos a jugar. ¿A quién le hablo? Yo le hablo a la comunidad universitaria entera, ¿no? Hay 16 personas cuyas candidaturas dependen de asociarse a grupos de directoras y directores, vincularse a grupos profesionales poderosos dentro de la universidad, tener el apoyo de exrectores diversos, moverse en las altas esferas de la burocracia universitaria. Yo no he dado ni un solo paso en esa dirección. La intención que tengo es que la Junta de Gobierno tenga que ser sensible a la expresión colectiva de estudiantes, de personal académico, de trabajadoras y trabajadores, porque se haga presente la comunidad. Y en ese sentido, este proyecto de cambio que encabezo, pues depende de la propia comunidad universitaria y de su disposición a actuar. Y eso es lo que me hace, pues, ser a lo mejor filoso, digamos, en la dirección de decir, de plantearle a la comunidad la necesidad de comprometerse, ¿no? A mí se me preguntaba si la universidad tiene que ser neutral, y yo digo que no, la universidad no tiene que ser neutral. Pero yo me pregunto si en este momento de la universidad se vale ubicarse en la neutralidad que trata desapasionadamente de ver todas las opciones como si fueran iguales, ¿no? No son iguales, no son iguales ni en la manera que estamos participando en el proceso, ni en el contenido de los proyectos para el futuro de la universidad, ni en el compromiso social que han tenido las personas diversas que participan en el proceso. Porque hay personas a las que dan ganas de hacerles preguntas, ponen en su proyecto de trabajo cosas que uno preguntaría, ¿y por qué no lo hizo cuando fue funcionario de la administración central? ¿Y por qué no lo hizo cuando fue director de una facultad, ¿no? Hoy en una entrevista o ayer sale una de las personas aspirantes diciendo que está totalmente en contra de que la universidad se vuelva un campo de la batalla electoral. Y esa misma persona, siendo director de la Facultad de Derecho, invitó al candidato Meade a una conferencia en su facultad en la elección de 2018. ¿Con qué coherencia y con qué autoridad moral se presenta para decir las cosas que dice? Y entonces tenemos que ser muy críticos en revisar, porque si no, en este proceso todo mundo puede prometer todo absolutamente y no hay manera de llamarles a cuenta después.
Vamos a jugar con las reglas, dice Imanol Ordorica. Volvemos. Las reglas siempre se pueden estirar al máximo y eso es lo que estamos haciendo. En esta segunda sección, Imanol, vamos a mencionar una serie de palabras, de temas concernientes, de temas importantes de la universidad, y tú vas a enunciar a cambio otra con la que relaciones la palabra que vamos a ¿Una sola enunciar. por cada palabra? O... Una, dos, tres palabras, Ok. no más, Sale. una frase muy pequeña. La primera frase es seguridad, Tejido social, competencia, colaboración como forma de construcción del conocimiento, becas, apoyos imprescindibles, educación, un rico proceso de intercambio, adquisición de conocimientos y transmisión de los mismos. matrícula, El número de estudiantes que... El mayor número de estudiantes a que podamos atender. UNAM, Universidad de la Nación, autónoma y totalmente comprometida con la democratización y el cambio en favor de la justicia de México. México, México es el país que queremos construir, que queremos recuperar y que queremos seguir cambiando hasta alcanzar ideales de democracia y de justicia social. Junta de Gobierno, Cuerpo cerrado, opaco, que tiene hasta hoy el destino de la universidad en sus manos. APAUNAM, CITUNAM y ESTUNAM. 3 historias diferentes, un resultado parecido de burocratización universitaria. Ley orgánica, Instrumento obsoleto que se ha convertido en un objeto inmutable para muchos universitarios. ¿qué sigue? El cambio, la reforma universitaria, la solución de problemas, la construcción de una universidad colectiva. Déjame preguntar una cosa más antes de irnos. Esta ya es pregunta normal. Si no estuvieras contendiendo, ¿cuál de los aspirantes te gustaría que fuera rector y qué cualidades ves en tus contrincantes? Yo aprecio mucho a varias de las personas que están participando en el proceso, pero si yo no fuera un candidato, estaría participando solamente planteando la necesidad de cambiar los procedimientos para la designación de la próxima persona en la rectoría. No creo que, no me siento representado en ninguna de las otras personas y creo que si la apuesta es el cambio, hay que empujarlo desde donde se pueda. Imanol Ordorica, Sacristán, muchas gracias por la entrevista.